Les quiero compartir algo que el Señor me mostró esta mañana acerca de este tema. Vamos a hablar de los espíritus receptores. ¿Cuántos saben qué es un espíritu receptor? Bueno, eso es bien sabio. La palabra lo dice, receptor es de alguien, algo que recibe, sí, pero ¿de quién sabe o recuerdan ustedes quiénes estaban ese jueves? Levanten la mano. Viviana, ¿no más? ¿Nadie más vino al culto? Ah, bueno, pues sí. Y los mismos 4 de siempre estaban ese día. Los mismos 4 fieles del jueves. Bien, entonces, les pido que me acompañen, por favor. En Mateo capítulo 12, versículo 35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Muy bien, vamos a pasar al versículo 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amado Padre Celestial, en esta tarde estamos clamando para que nos hagas el favor de visitarnos con la revelación del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo de vida, el divino consolador de nuestra vida, en esta hora asista nuestra mente, nuestro pensamiento, el intelecto, derribando aún las estructuras mentales que no nos permiten considerar más allá de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Y te ruego, Espíritu Santo, que en esta hora tú nos hables más. Tú respondes a esta palabra de acuerdo a una necesidad que hay. Y yo te doy gracias y te alabo con todo mi corazón. Porque como congregación nos hemos preguntado muchas veces, ¿qué es lo que impide que aparentemente nuestras oraciones tengan resultado? ¿Por qué no están nuestros familiares aún en tus filas? ¿Cuál es el impedimento que nosotros tenemos? Y hemos hecho exámenes, aún yo, por lo menos exhaustivos, profundos, tratando de encontrar en mí misma el tropiezo para hallar la respuesta que tú tienes, Señor. Sin embargo, tú me has hablado en esta palabra y yo te doy gracias porque sé que la gran mayoría de personas que están acá lo necesitan para poder hacer lo que tú les mandas hacer hoy, para poder tener la victoria en sus vidas, en los miembros de sus familias. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú enseñas en este día y por lo que vas a seguir enseñando. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, gracias a ti, Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la Escritura que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. ¿Y qué pasa con el hombre malo? Entonces, cuando nosotros tenemos actos malos, ¿de dónde salen esos actos malos? De nuestro corazón, ¿cierto? Del corazón del hombre. Cuando nosotros tenemos acciones buenas, ¿de dónde salen las cosas buenas? También de nuestro corazón, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo esta Santa Escritura. Bien, si yo entiendo eso, debo entender también lo que dijo un día nuestro Señor Jesucristo, hablando con los discípulos. Lo encuentras ahí en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí.
¿Qué fue lo que realmente quiso decir el Señor Jesucristo cuando aseveró que el príncipe de este siglo llamado Satanás no tenía nada en él? Si nosotros decimos que de lo que hay en nuestro corazón es realmente lo que brota y resulta produciendo un resultado, un fruto, si es bueno, entonces damos frutos buenos, y si es malo, entonces damos frutos. Es porque hay algo que nosotros podemos llegar a guardar, a atesorar en nuestro corazón, y que nosotros definimos si es bueno o malo, pero que depende de nosotros, ¿cierto? Depende de nosotros. Pero el Señor Jesucristo dice que Satanás, el príncipe de este siglo, nada tiene en él. Estaba hablando de Jesucristo en su interior. Estaba diciendo, el príncipe de este siglo nada tiene en mí. Lo que está diciendo Jesucristo es, no hay frutos malos en mí. ¿Sí? Normalmente nosotros los creyentes le echamos la culpa de todo lo que hacemos a Satanás. Nos excusamos y nosotros nos justificamos casi siempre diciendo que todo lo que brota malo de nuestro corazón viene de Satanás, ¿cierto? En cierta manera, pues eso tiene mucho de cierto, pero no es total verdad, porque hay momentos donde independientemente que el enemigo quiera colocar algo malo en la vida del hombre, ese hombre, esa mujer, ese joven tiene la potestad y la autoridad de Dios para decir, nada usted tiene en mí, ¿sí? Y eso era justamente lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Nada Satanás tiene en mí, porque todo lo que brotó de nuestro Señor Jesucristo fue santidad, amor, pureza. ¿Qué más brotó de él? Integridad, justicia, misericordia. Podríamos hacer una lista exhaustiva de todo lo bueno que brotó del corazón del Señor. Pero ¿por qué es que clarifica eso el Señor? ¿Acaso necesitaban los discípulos? ¿Acaso necesitábamos saber nosotros que en el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, no había nada de Satanás? Si sabíamos o sabemos y somos conscientes que es Dios hecho hombre, que su naturaleza es divina, ¿ustedes lo saben o no? ¿Cierto que todos lo sabemos? ¿Por qué tendría Jesús entonces que hacer tal claridad? Porque Él nos quería dar una enseñanza. Toda la escritura fue dejada por Dios con un propósito. Porque el Señor Jesucristo no escribe nada de sí mismo, pero se encarga de que las palabras le queden claras a sus discípulos. Y se encarga de dar sabiduría a 4 hombres de Dios, todos encargados en un propósito, y es de dejar plasmado lo que el Señor hizo. ¿Había necesidad de 4 evangelios? Tal vez no, para mí. Pero si el Señor dejó los 4 es porque Él quería que nosotros nos percatáramos de los detalles más mínimos que a veces pasamos por alto. Y por pasar por alto en ocasiones nos perdemos de grandes revelaciones y privilegios pues que Dios quiere manifestarnos. Entonces, nada tiene, dijo el Señor, el príncipe de este siglo en mí. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿tiene algo Satanás en mí? ¿Tiene algo o tengo algo yo que no necesariamente sea de Dios, sino que sea del enemigo? ¿Acaso la ira, el odio que puede experimentar un ser humano viene de Dios, es puesto por Dios? ¿Acaso es manifestación del Espíritu de Dios la continua contienda y pelea entre nosotros en nuestros hogares? ¿Acaso proviene del Espíritu Santo? ¿Es fruto del Espíritu Santo la murmuración, la crítica, el chisme? ¿Acaso es fruto eso del Espíritu de Dios? Podríamos entonces concluir en estos momentos que al parecer a veces permitimos cosas en nuestra vida que no necesariamente vienen de Dios. Podríamos también asegurar que no podemos
O no sé si de pronto, con todo respeto, hay alguien aquí que sí pueda decirlo. Yo sí puedo decir aseverar lo que dijo Jesús también en mi vida. Yo por lo menos no me atrevería a decir nada tiene Satanás en mí. Lo diría por fe. Pero si entiendo bien lo que me dice la Escritura, por ejemplo en Efesios, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda ira. O sea que la ira no es del Espíritu Santo. O sea que no todo lo que yo a veces siento viene del Espíritu Santo. O sea que no todo lo que yo a veces permito proviene del Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién? Podría ser de Satanás. Y yo le di la entrada. Esa puede ser una respuesta. Otra puede ser que la persona habita el enemigo y está viviendo una vida disfrazada y piensa o siente que porque va a una iglesia, se congrega los domingos, entonces es Dios el que lo habita. ¿Sí? Porque hay una distinción en que de pronto hay una diferencia en que el enemigo envíe algo a poseerlo. Ya hemos hablado muchas veces de eso. Entonces, el enemigo o el mundo espiritual está buscando algo en alguien en donde poder operar, en donde poder hacer semilla. El enemigo está observando continuamente la vida de los seres humanos y de los creyentes. Dice la Escritura, el Señor lo advirtió a través del apóstol, él anda como león rugiente mirando a ver a quién devora. Y cuando habla de él, no necesariamente es Satanás específicamente, sino todo el mundo espiritual que no vemos, está pendiente de nuestras acciones, mirando a ver a quién podemos usar. Entonces, ¿qué usa el enemigo? Lo que hay, el buen tesoro o el mal tesoro lo va a querer usar Satanás. Si el enemigo viene a intentar coger un don, lo más factible es que el cristiano, el creyente o el mismo espíritu en el creyente no se lo permita. Pero lo que sí puede hacer el enemigo en una persona aún que tiene dones es coger el fruto malo, el tesoro malo que ha guardado en su corazón y lo puede usar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Viene, observa la iglesia y si ve que hay alguien que tiene un mal tesoro en su corazón, entonces lo que hace es decir, voy a colocar un imán en esa persona. Un espíritu receptor para que lo entiendan mejor. ¿Sí? Y eso es a lo que se refería la Escritura al decir que el espíritu inmundo va por lugares secos, mirando a ver si encuentra reposo, y si no lo halla, entonces vuelve a esa habitación o a esa casa, y fíjense lo que dice la palabra, y dice, y volveré a mi casa. ¿A dónde? A mi casa, porque él considera la vida de esa persona suya. A mi casa implica familia. Espíritus que visitan líneas sanguíneas, familias. Entonces un demonio, un espíritu de estos receptores puede habitar en una abuela y luego pasar a la hija o al hijo, al nieto, al bisnieto, al sobrino de fulanito en la misma línea sanguínea. Pero pastor, eso es contrario a lo que dice la palabra, porque la Escritura dice que si yo me arrepiento, entonces el Señor Jesucristo ya llevó toda maldición y toda iniquidad. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo con eso. Pero la Escritura también nos habla del león rugiente. Y no dice que operó solamente en la generación del apóstol Pablo. Si entendemos bien, la Escritura tiene, aparte de ser transcultural, es eterna. ¿Está vigente hoy o no? ¿Es para todos los tiempos o no?
¿Fue vigente en mi abuela y en mí? Claro. ¿Sí? ¿En mi familia era la misma escritura o hubo otra Biblia para ellos? No. Es la misma palabra que por más de 2000 años se mantiene viva y eficaz. ¿Sí? Entonces, dice también la escritura que nosotros muchas veces pecamos y el pecado nos esclaviza, lo dijo el apóstol Pablo. Ahí en Romanos está. No volvamos al pecado, Gálatas lo dice, porque el pecado nos esclaviza. Y el pecado normalmente viene en la naturaleza pecaminosa del hombre, pero el pecado también lo traen los espíritus o la línea sanguínea. Porque así como heredamos, dijo Pedro, las malas costumbres de nuestros padres, lo dijo el apóstol Pedro, ¿sí? Heredamos las malas costumbres, los malos hábitos de nuestros padres. Entonces así se heredan muchísimas